En la ciudad de Guanajuato hay un conocido callejón al que todos quieren acudir por ser un sitio emblemático. Quienes asisten ahí suelen ir acompañados de sus parejas para fotografiarse y besarse en el tercer escalón de este callejón. Con esto, los enamorados pretenden asegurar su felicidad, ya que se ha convertido en todo un símbolo del amor, gracias a la leyenda en torno a ese sitio. Esta cuenta que Carmen, una joven hermosa y cariñosa, quien vivía con su testarudo padre, y Carlos, quien también habitaba en la zona, era un apuesto galán humilde dedicado a cumplir con su trabajo. Un día, por casualidad, Carmen y Carlos se conocen, y entre ellos surgió el amor, uno que no era aceptado por el padre de Carmen. Desde entonces, ambos jóvenes se encontraban en el balcón de la casa de Carmen, y así pasaron semanas hasta que pasó el tiempo y los jóvenes comenzaron a planear un futuro juntos. Cuando menos lo esperaban, el padre de la joven se enteró de sus encuentros y entonces amenazó a su hija con recluirla en un convento. A pesar de esto, Carmen y Carlos decidieron continuar con la relación en secreto. Carlos alquiló una habitación situada enfrente de la casa de su amada Carmen, donde podría hablar con ella de balcón a balcón. Un día, el padre de la joven les pilló besándose desde el balcón y, lleno de furia, queriendo terminar de una vez la relación entre ambos, tomó una daga de su escritorio y la clavó en el pecho de su hija, cayendo al vacío desde aquel balcón, arrebatando su vida al instante. Desde entonces se conoce este lugar como el Callejón del Beso. Juan debía llegar a su trabajo una mañana. Para esto, debía tomar una vieja y peligrosa carretera que une a Toluca con Ixtapan de la Sal. Para ello, debía tomar un autobús que circulaba de madrugada. Lo aborda y todo iba bien, hasta que comenzó a llover, momento en que el autobús tenía que tomar curvas muy peligrosas y pasar por un puente que solo cabe un vehículo. De repente los viajeros se asustaron al ver que el autobús había tomado más velocidad. El conductor se percató de que los frenos estaban fallando y pronto, en una de las curvas, el conductor, incapaz de maniobrar el autobús, hace que el vehículo, junto con sus pasajeros, se precipiten al vacío fuera de aquel puente. El autobús número 40 se incendió y jamás llegó a su destino. Al día de hoy cuenta la leyenda que si transitas por esa carretera durante la madrugada e intentas subirte a un autobús, posiblemente sea el número 40. Y si subes al autobús, no deberás hablar con nadie en ningún momento. Y antes de bajar, jamás deberás mirar hacia atrás en el autobús. Si lo haces, no sobrevivirás. Susan vivía en una pequeña casa en Guanajuato, hasta que tras haber sido acusada de un crimen, fue enviada a la cárcel, quedando la custodia de su hija en manos de sus tías, las hermanas mayores de la madre fallecida. Estas no la trataban bien. Las mujeres la encerraron en un sótano, donde no le proveían de alimentos, atención y a veces ni siquiera la dejaban salir de aquel recluido encierro por días. Hasta que un día, uno de los vecinos aseguraba haber escuchado los lamentos de Susan. La policía fue llamada y a pesar de la intromisión de sus tías, la casa fue revisada en su totalidad. Todo a simple vista parecía estar en orden. Una vieja casa que no hacía sino rechinar con cada paso. Mas cuando estaba por irse, se oía unos lamentos que parecían provenir de la madera. Detrás de un gran estante de libros, una compuerta oculta que daba a unas escaleras. Entraron, mas ya era muy tarde. Allí fue hallado el cuerpo sin vida de la joven, con una soga echada al cuello. Se dice que algunas noches, cuando la casa es bañada por la luz de la luna llena, la casa es capaz de recordar el tormento vivido por Susan y se vuelve terrorífico.
Hay rasguños, lamentos, quejas y súplicas de ayuda que se oyen en todos lados. Solo quienes transitan por ahí aseguran ver una joven asomándose por una de las ventanas y el espantoso sonido de un cuello quebrándose con aquella soga con la que pudo poner fin a su sufrimiento.